¿Alguna vez has sentido que las personas que más deberían cuidarte son precisamente las que más daño te hacen? Me llamo Damián y hoy tengo 33 años. Soy fundador de una organización que ayuda a jóvenes sin hogar, pero lo que no muchos saben es que mi vida comenzó con un abandono. Este no es un relato de compasión, ni una historia triste sin rumbo. Esta es una de esas historias de venganza que no nacen del odio, sino del amor a uno mismo y a quienes nos tendieron la mano cuando nadie más lo hizo. A veces la justicia no llega con jueces ni abogados, sino con actos que transforman el dolor en propósito. Y a veces, quienes te dieron la espalda en tu infancia regresan en tu adultez disfrazados de afecto, solo para intentar robar lo que nunca ayudaron a construir. Si alguna vez te sentiste traicionado por alguien que amabas, o si aún llevas una herida que no se cierra, quédate conmigo hasta el final. Tal vez encuentres aquí una parte de tu propia historia. Y si este relato te toca de algún modo, no olvides dejar un comentario con las palabras "también me pasó". Dale like, compártelo con alguien que lo necesite, y prepárate, porque esto apenas comienza. Tenía 8 años cuando ocurrió. A esa edad uno no sabe distinguir entre una despedida y un abandono. Solo recuerda el frío, el silencio y esa sensación de que algo dentro se rompió para siempre. Mi madre me tomó de la mano con una calma que ahora entiendo como culpa. Caminamos durante horas por calles que no conocía hasta llegar a un barrio desgastado, donde las panaderías tenían los vidrios rotos y los perros callejeros eran más numerosos que los postes de luz. Frente a una de esas panaderías cerradas, con el letrero de "se vende a medio caer", ella se agachó a mi altura y me dijo que tenía que hacer una llamada urgente, que esperara ahí unos minutos y que no me moviera. Me dio un beso en la frente, me colgó una pequeña mochila en los hombros y se fue caminando deprisa por la esquina. Jamás regresó. Al principio no lloré. Me quedé quieto, observando cómo la gente pasaba sin verme, sin preguntarse qué hacía un niño solo frente a un negocio abandonado. El sol caía, las sombras se alargaban y mi estómago rugía como si supiera antes que yo que aquello no era un juego. La mochila tenía solo una botella de agua, una muda de ropa y una nota escrita a mano con su letra nerviosa. Él es bueno, pero yo ya no puedo más. Años después, esa frase me seguiría persiguiendo como una condena. Esa noche dormí en un umbral. El concreto me robaba el calor de los huesos y cada ruido me despertaba. A ratos creía ver su silueta en alguna esquina, pero eran solo sombras. El segundo día fue peor. Hambre, sed, miedo. Me acerqué a algunas personas, pero me esquivaban como si fuera invisible. Entonces apareció Clara, una mujer mayor, con manos de jardinera y mirada que abrazaba. Me observó sin prisa, como si ya supiera lo que pasaba. Me ofreció un pan duro envuelto en servilleta. Yo dudé. Ella no insistió. Se sentó a mi lado y simplemente dijo: "No estás solo, al menos no esta noche". La seguí por instinto. Me llevó a una casa antigua, con paredes desconchadas, que funcionaba como refugio improvisado para niños de la calle. No había camas, solo colchones en el suelo, pero el silencio era distinto. No daba miedo. Esa noche dormí por primera vez sin soñar con la panadería. Durante los días siguientes, Clara no me interrogó. Me dio espacio, comida caliente y algo aún más valioso: presencia. Conocí a otros chicos que habían pasado por historias similares. Nadie preguntaba demasiado, como si todos supiéramos que las respuestas duelen más que las preguntas. Allí, en medio del polvo, el eco y el olor a sopa hervida, supe que lo peor no era que mi madre me hubiera dejado. Lo peor era sentir que quizá yo no valía lo suficiente para que volviera. Pero ese pensamiento, aunque me atravesaba, no me quebró. No aún, porque algo dentro de mí, llámalo intuición o rabia contenida,
empezó a encenderse como una chispa. Y fue allí, entre paredes agrietadas y miradas heridas, donde comenzó mi nueva vida sin madre. La casa de Clara no tenía cerraduras, pero sí reglas. No se hablaba de lo que uno no quería contar. No se gritaba. Y, sobre todo, no se mentía. Era un refugio en el sentido más puro. No era cómodo ni bonito, pero protegía. Allí dormíamos 6 niños en total, en colchones gastados sobre el suelo de madera. Cada uno traía consigo un pedazo de historia que prefería callar. Había un niño que no hablaba desde hacía 2 años, una chica que tenía cicatrices en los brazos, y otro que solo lloraba cuando soñaba. Yo los observaba en silencio, tratando de adivinar qué tan cerca estaban de romperse, como yo. Clara era distinta a cualquier adulto que había conocido. No preguntaba, no juzgaba. Simplemente estaba. Se levantaba temprano, cocinaba con lo poco que conseguía de donaciones o huertas vecinas, y pasaba las tardes enseñándonos cosas inútiles para el mundo, pero esenciales para el alma. Cómo podar una planta, cómo zurcir una camisa, cómo pelar una papa sin romperla. Si algo se rompe, decía, se puede remendar. Lo que no se puede remendar es la mentira. Yo no entendía todo, pero algo en su voz me hacía sentir menos invisible. La primera vez que me pidió ayuda fue con el jardín. Una pequeña parcela llena de maleza detrás de la casa. Me dio una pala y me dijo, haz lo que puedas. No hubo instrucciones ni presión. Me pasé horas arrancando raíces, limpiando tierra, respirando ese aire entre tierra húmeda y hojas muertas. Por primera vez en semanas, no pensé en mi madre, solo cavaba, y esa fue mi primera victoria. Poco a poco, la rutina se volvió mi refugio. Lavaba platos, organizaba alimentos, leía libros viejos que Clara rescataba de la basura. Una vez encontré uno de cuentos ilustrados y me perdí entre sus páginas como si fueran ventanas a otro mundo. Por las noches, los más pequeños se acurrucaban juntos y Clara les leía en voz baja. Yo prefería mirar desde lejos, fingiendo que no escuchaba, pero lo hacía. Escuchaba cada palabra como quien recoge pedazos de sí mismo. Un día, mientras cosía un botón suelto, Clara me dijo sin mirarme, «¿Tú no fuiste dejado, Damián? ¿Fuiste liberado?» No supe qué responder. Esa frase quedó flotando en el aire, pegada a las paredes desconchadas como un secreto que necesitaba tiempo para entenderse. Allí, en esa casa donde los relojes no importaban y las heridas se nombraban con gestos, comencé a entender que un refugio no es un lugar donde se huye, sino donde se vuelve a empezar. Aunque mi madre nunca volvió, Clara me había dado algo aún más poderoso que una segunda oportunidad, la posibilidad de imaginarme diferente. Y aunque aún dolía, por primera vez me pregunté si algún día podría ser más que ese niño abandonado. La vida en la casa de Clara había empezado a sentirse como un mundo distinto, uno donde las cicatrices no desaparecían, pero al menos dejaban de doler tanto. Durante años, acepté su silencio como un bálsamo. No saber por qué mi madre me había dejado era más fácil que enfrentar la posibilidad de que lo hubiera hecho por decisión propia. Pero la verdad, como la humedad en las paredes, siempre termina filtrándose. Tenía 12 años cuando conocí a Javier, un hombre del barrio que arreglaba radios viejas y hablaba más la cuenta. Un día, mientras le ayudaba a cargar unas cajas, me miró fijo y dijo algo que me paralizó. ¿Tú no eres hijo de Lucía? Me congelé. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Apenas pude responder con un movimiento de cabeza. Javier dejó las cajas. Se secó las manos con un trapo sucio. Como si no entendiera el peso de sus palabras, añadió: «Tu madre se fue con un tipo que no quería niños. Dijo que contigo no podía empezar de nuevo». No recuerdo qué hice después.
Creo que simplemente caminé sin rumbo, con la garganta cerrada y el corazón convertido en piedra. Esa noche, en la casa de Clara, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repitiendo una y otra vez esas frases en mi mente. No podía creerlo, o tal vez no quería. Había esperado durante años algún tipo de explicación mágica, un accidente, una enfermedad, incluso una amnesia. Pero no eso, no el abandono voluntario, no el engaño deliberado. Lo más doloroso no fue que me dejara, fue que vendiera mis cosas antes de irse. Javier me contó que él mismo le compró una bicicleta usada y que ella le ofreció mi ropa porque ya no le hacía falta. Me sentí usado, descartado, como si solo hubiera sido una carga que finalmente había podido soltar. Me pregunté si alguna vez me había querido de verdad, o si todo había sido una ilusión construida con caricias que no significaban nada. Durante días no hablé con nadie. Clara me observaba en silencio, como solía hacer sin presionarme, hasta que un día, mientras regábamos el jardín, me dijo: «No toda raíz que duele es mala. Algunas te sostienen cuando el mundo tiembla». Y entendí que por más que esa verdad me quemara por dentro, también me anclaba a una decisión. No iba a vivir esperando a alguien que eligió dejarme. Desde ese día, dejé de imaginar su regreso. Dejé de mirar hacia la puerta cada vez que sonaba el timbre. No quería justicia ni venganza. Quería propósito. Y su engaño, su traición, me dieron el combustible que necesitaba. Porque si ella había elegido borrarme, yo iba a escribir mi historia con más fuerza. Así fue como, sin saberlo aún, nació mi primera causa. Y con ella, mi primer acto de verdadera libertad. El enojo es una llama peligrosa. Puede consumirte o empujarte a moverte. En mi caso, fue lo segundo. A los 17 años, ya no era ese niño encogido en una esquina del refugio, sino un adolescente que empezaba a entender que sobrevivir no era suficiente. Quería devolver lo que Clara me había dado, pero también demostrar, aunque nadie me lo pidiera, que mi historia no iba a repetirse en otros. Así nació mi primera misión. Todo comenzó con un cuaderno de tapas negras y una idea escrita en letras grandes: cocina comunitaria para niños de la calle. Lo presenté en una reunión informal con vecinos solidarios, algunos donantes del barrio y una organización religiosa que ofrecía alimentos sobrantes. No tenía dinero, pero sí tenía lo que más importa cuando todo escasea: credibilidad. Clara habló por mí, dijo frente a todos. Yo respondí por él cuando era solo un niño perdido. Hoy, él responde por otros. Conseguimos un local prestado, un garaje desocupado con humedad en las paredes y un techo que llovía por dentro. Lo limpiamos, lo pintamos, colocamos mesas viejas que la parroquia nos donó y usamos estufas portátiles. Al principio, cocinábamos para 15 chicos, luego 30. Después de un mes, ya éramos más de 50 entre niños y adolescentes que llegaban con hambre y miedo en los ojos. No fue fácil. Hubo días sin gas, días sin pan, días en los que un solo paquete de arroz debía alcanzar para todos. Pero cada plato servido era una pequeña victoria. Cada niño que repetía, una razón para seguir. Aprendí sobre nutrición, gestión de recursos, administración básica, y hasta me enfrenté por primera vez con trámites burocráticos, permisos, inspecciones, certificados. La ciudad no lo ponía fácil. Ustedes alimentan, pero no existen en el papel, me dijeron una vez. Entonces busqué asesoría legal con la ayuda de una abogada voluntaria y fundamos oficialmente el comedor como proyecto barrial sin fines de lucro. Clara, ya con la salud más frágil, seguía ayudando desde casa. Tejía manteles, escribía listas de compras, anotaba recetas.
Una misión se sostiene con constancia, no con caridad, repetía. Yo absorbía cada palabra. El comedor se convirtió en mi segundo hogar, pero también en mi escuela de liderazgo. Ahí descubrí que ayudar no es dar lo que te sobra, sino entregar lo que tú mismo necesitaste alguna vez. Los medios locales se enteraron y vinieron a grabar. Recuerdo la cara de uno de los niños, Josué, cuando lo filmaron comiendo arroz con lentejas. Dijo frente a la cámara: aquí no solo me dan comida, aquí me ven. Esa frase me quedó grabada, porque entendí que mi misión no era llenar estómagos, sino devolver humanidad. Y justo cuando todo parecía consolidarse, cuando por fin sentí que tenía algo mío, algo real, el mundo me recordó que crecer desde el barro tiene un precio que estaba por pagar, con una moneda mucho más dura que el esfuerzo, la injusticia. Porque la ciudad donde nací, ayudar muchas veces molesta más que hacer daño. El comedor seguía creciendo, y con él también lo hacían las miradas incómodas. No tardé en notar que algunas personas que antes me saludaban con cortesía ahora evitaban cruzarse conmigo. Al principio lo atribuí al desgaste natural de quienes no comprenden lo que uno hace, pero pronto entendí que no era indiferencia, era molestia. En un barrio donde durante años la pobreza era normalizada, que alguien empezara a organizar, limpiar y levantar voces no era visto como un acto de bondad, sino como una amenaza. Todo estalló un lunes por la mañana, cuando 3 funcionarios municipales, con chalecos fluorescentes y carpetas bajo el brazo, llegaron al comedor. Dijeron que venían a hacer una inspección de rutina. Revisaron papeles, midieron ventanas y tomaron fotos de cada rincón. A la semana siguiente, recibí una notificación oficial. El lugar debía ser clausurado por no cumplir con normas edilicias mínimas. Me senté frente al documento con las manos temblando. Sabía que el espacio era humilde, pero también sabía que todo lo que hacíamos allí era con transparencia. Busqué ayuda legal de inmediato. La abogada que me había acompañado en el registro del comedor volvió a apoyarme. Revisamos las leyes y confirmamos lo que ya sospechábamos. No era un problema de normas, era un castigo disfrazado de legalidad. A los pocos días, descubrí quién estaba detrás. Un concejal de la zona, ambicioso y sin escrúpulos, había puesto los ojos en el terreno donde funcionaba el comedor. Planeaba venderlo a una constructora para levantar un complejo de departamentos. Según los rumores, ya había cerrado un trato millonario, y lo único que estorbaba era nosotros. Intenté dialogar, pedí reuniones. Fui ignorado. Entonces decidí hablar en el único lenguaje que algunos entienden, la verdad expuesta públicamente. Reuní vecinos, chicos que asistían al comedor, madres que dependían de nuestra ayuda. Grabamos vídeos, dimos entrevistas en medios locales, publicamos en redes. Y lo hicimos con respeto, pero sin miedo. La historia se volvió viral en pocos días. La presión fue tal que el concejal se vio obligado a retroceder. El proceso de clausura fue anulado. El terreno fue protegido bajo figura de espacio comunitario. Fue una victoria, pero no una celebración. Clara, que ya arrastraba una enfermedad cardíaca, se descompensó cuando supo del conflicto. No quería que me destruyera el odio ni que pusiera en pausa mi misión por luchar contra enemigos invisibles. El sistema es como la lluvia. Damián me dijo desde su cama, con la voz apenas un susurro. No puedes detenerla, pero sí puedes enseñar a otros a construir techos fuertes. Ella murió 2 semanas después, en silencio, como todo lo que había hecho. Y aunque su ausencia me dejó un vacío inmenso, su ejemplo fue el faro que me mantuvo firme, porque entendí que esta lucha ya no era solo mía. Era de todos los que alguna vez habían sido silenciados por la corrupción,
la indiferencia o el desprecio. Y por eso no me detuve. Decidí que, si querían callarme, tendrían que hacerlo frente a un coro entero. Y ese coro estaba apenas comenzando a afinar su voz. La muerte de Clara me sacudió hasta los huesos, pero no me quebró. Sentí que si me detenía, la tristeza se convertiría en un pantano del que no podría salir. Así que la única forma de honrarla fue seguir adelante, pero no de cualquier manera. Su partida me empujó a pensar en grande. Ya no bastaba con un comedor. El barrio necesitaba más. Los chicos necesitaban más. Y yo necesitaba transformar el dolor en algo vivo. Así nació la idea de una fundación. La llamé Raíces Libres, en honor a lo que Clara me había dicho en una de sus últimas tardes. Las raíces que crecen en libertad sostienen mejor cuando llegan las tormentas. No quería que su legado se quedara en una placa o en un recuerdo sentimental. Quería convertirlo en estructura, en plan, en movimiento. Con el apoyo de la abogada que me había acompañado desde el primer proyecto y con algunos empresarios locales que habían seguido mi historia, creamos los estatutos legales de la fundación. Conseguimos un pequeño fondo inicial y, lo más importante, voluntarios. Gente del barrio, exbeneficiarios del comedor, maestros jubilados, jóvenes estudiantes. Todos querían sumar. La fundación no era solo un espacio físico. Era una red de programas concretos, talleres de oficios, apoyo escolar, orientación psicológica y, sobre todo, oportunidades. Implementamos un sistema de becas para que los adolescentes pudieran estudiar cursos técnicos y montamos una pequeña carpintería donde los mismos chicos construían muebles para vender y financiar parte de sus actividades. La primera semana que abrimos oficialmente, recibimos a más de 80 chicos. Algunos llegaban desconfiados, otros simplemente hambrientos, pero con el tiempo se fueron quedando. Aprendían, ayudaban, se reían. Había ruido, sí, pero era un ruido distinto al del abandono. Era el ruido de la vida volviendo. Una tarde, un grupo de estudiantes de comunicación social vino a hacer un documental. Mientras filmaban, uno de los chicos, Samuel, 14 años, adicto en recuperación, miró a la cámara y dijo: «Antes solo quería desaparecer. Ahora quiero ser carpintero. Damián me enseñó a clavar, pero también a quedarme». Yo me giré, fingiendo estar ocupado, pero en el fondo, esas palabras me desarmaron. Las redes sociales comenzaron a difundir lo que hacíamos. Personas de otras ciudades escribían preguntando cómo replicar el modelo. Empezamos a soñar con más sedes, con más techos, con más vidas salvadas del olvido. En los pasillos de la fundación colgamos fotos de Clara, rodeada de niños. Bajo su imagen, una frase suya que repetíamos como un mantra: no se trata de salvar, sino de enseñar a salvarse. Y mientras más crecía el proyecto, más sentía que mi historia, esa que empezó con un abandono frente a una panadería, había dejado de ser una herida abierta para convertirse en algo más, en un puente. Porque cada chico que cruzaba esas puertas traía consigo la misma pregunta muda que yo una vez llevé: ¿vale la pena quedarse? Y cada taller, cada abrazo, cada plato servido era nuestra forma de responderle: sí, aquí sí. A veces creemos que el pasado se queda enterrado, como si las decisiones que otros tomaron no pudieran volver a tocar nuestra puerta. Pero la verdad es que las sombras que uno cree haber dejado atrás a veces regresan, vestidas de perfume caro y palabras suaves. Fue un viernes por la tarde, cuando la fundación cumplía su segundo aniversario. Estábamos organizando un pequeño evento con música, comida y exhibiciones de los talleres. Recuerdo que había una alegría contagiosa en el aire. En medio del bullicio, una voluntaria se acercó con gesto confundido. «Damián», me dijo,
Hay una mujer buscándote. Dice que es tu madre. Sentí como si el suelo se moviera. Hacía más de 20 años que no escuchaba esa palabra dirigida a mí desde su voz. Caminé hasta la entrada. Allí estaba, de pie, impecable, con un vestido sobrio y unos tacones que no hacían juego con el empedrado del barrio. Sonrió al verme, como si no hubieran pasado 2 décadas, como si no me hubiera abandonado. «Damián, ¿qué hombre te has convertido?», susurró y me abrazó antes de que pudiera decir algo. No respondí el gesto. Me quedé rígido. Mi mente corría detrás de preguntas que ya no tenían sentido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Ella, como si leyera mis dudas, empezó a hablar con dulzura. Dijo que me había buscado, que siempre pensó en mí, que estaba arrepentida. Me pidió sentarnos en un café cercano. Acepté por una mezcla de confusión y necesidad de entender. Durante la conversación, alternó entre lágrimas y sonrisas. Me preguntó por la fundación, por mi vida, por Clara. Escuchó con atención, aunque su mirada no se detenía en mis palabras, sino en los detalles. La gente que me saludaba al pasar, los carteles del evento, las cámaras de una pequeña televisora local que estaba cubriendo la celebración. Y entonces, sin previo aviso, cambió el tono. «Lo que has hecho aquí es admirable, hijo», dijo, con esa voz afectada que uno usa al elogiar un logro que no comprende. «Pero no deberías cargar con todo solo. Tal vez podríamos administrar esto juntos, como familia, como madre e hijo». Ahí lo supe. No había venido por mí. Había venido por lo que construí, por lo que creía que podía quitarme, por el nombre que ahora salía en los periódicos, por los fondos que empezaban a llegar de instituciones privadas, por las donaciones en línea que superaban los 20.000 euros mensuales. La miré a los ojos. Había en ellos una mezcla de cálculo y urgencia. Le pregunté directamente si estaba pasando por problemas económicos. ¿Negó? Claro, pero la verdad ya estaba servida sobre la mesa. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por algo más oscuro, decepción reciclada. Porque incluso después de tantos años, su amor seguía teniendo precio. Y yo ya no estaba en venta. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque cuando una persona quiere lo que no le pertenece, siempre encuentra una forma de reclamarlo. Y mi madre no iba a ser la excepción. 2 semanas después de aquel encuentro incómodo con mi madre, recibí una citación judicial. El sobre, entregado por un mensajero con cara de disculpa, tenía un membrete que no dejaba lugar a dudas: solicitud de revisión legal de representación y administración de entidad civil sin fines de lucro. En otras palabras, mi madre me estaba llevando a juicio para reclamar parte de la fundación que ella jamás había construido. Al principio pensé que era un error, que se arrepentiría, que recapacitaría, pero no. A los pocos días supe que había contratado a un abogado caro, especialista en sucesiones y derecho civil. El argumento era insólito: que como yo era su hijo biológico y aún no había cumplido 35 años, una edad que, según ella, marcaba la madurez plena, no debía estar al frente de una institución que manejaba fondos millonarios sin supervisión adulta. Quería ser incluida como coadministradora natural por vínculo de sangre y capacidad superior. Era un absurdo, pero el absurdo, bien presentado, puede llegar lejos. Mis abogados, los mismos que habían acompañado el nacimiento de Raíces Libres, me dijeron que debíamos actuar con serenidad. Preparamos documentación, testimonios, actas legales y, lo más importante, una carta manuscrita de Clara, escrita meses antes de su muerte, donde dejaba en claro que yo era el fundador legítimo de la iniciativa, que todo había sido idea mía y que ella simplemente acompañó.
sin buscar reconocimiento ni recompensa. El día de la audiencia, mi madre entró a la sala como si caminara por una pasarela. Su abogado llevaba una carpeta gruesa y un discurso preparado, lleno de palabras como capacidad, derecho materno, interés superior y protección patrimonial. Yo los observaba en silencio, con la misma sensación de desarraigo que había sentido de niño frente a la panadería vacía. Cuando me tocó hablar, no levanté la voz, no señalé a nadie, solo hablé de Clara, de los niños que pasaron por la fundación, de las veces que cociné con arroz y nada más, de Samuel, el chico que había dejado las drogas y ahora enseñaba carpintería a otros, del mural en la entrada, pintado por ex beneficiarios, de mi propósito y del legado que había elegido construir, no heredar. La jueza, una mujer de rostro severo pero mirada clara, revisó cada documento, leyó la carta de Clara, escuchó cada testimonio y finalmente dictó sentencia. La solicitud era improcedente, que no existía vínculo legal ni moral que justificara la injerencia, que el legado no se mide en ADN, sino en acciones sostenidas a lo largo del tiempo. Mi madre no gritó, pero su silencio fue más ruidoso que cualquier protesta. Se levantó, recogió su bolso y salió sin mirarme. Su abogado se quedó unos segundos más, como si esperara que dijera algo. No dije nada, porque en ese momento entendí que no todos los legados se defienden con armas. Algunos se defienden con raíces, y las mías estaban profundamente ancladas. Ese día no celebré. Solo volví a la fundación, caminé entre los pasillos, observé los dibujos pegados en la pared, y me repetí en voz baja: esto no lo heredé, lo sembré, y nadie puede quitarte lo que nace de ti. Nadie. Después del juicio, muchos me preguntaron si sentía alivio. Otros, si iba a perdonar a mi madre. Y hubo quienes, desde lejos, me aconsejaron darle otra oportunidad. Pero la verdad es que yo no estaba buscando alivio ni venganza. Lo que buscaba, y finalmente había encontrado, era claridad. Porque a veces, cerrar una herida no significa reconciliarse con quien la causó, sin entender que uno ya no necesita que la otra persona cambie, para poder seguir adelante. Volví a la fundación ese mismo día. No dije nada a los chicos. No hice discursos. Solo me puse a barrer el patio. El polvo, como la historia, no desaparece solo porque uno quiera. Hay que enfrentarlo. Y mientras barría, pensaba en todas las veces que imaginé a mi madre volviendo, pero de otro modo, arrepentida, sincera, abrazándome no con palabras vacías, sino con actos. Ese día supe que ese deseo ya no vivía en mí, que no la necesitaba para validar nada. Con el tiempo, Raíces Libres siguió creciendo. Abrimos una segunda sede en una ciudad vecina, y empezamos a recibir ayuda internacional. Un grupo de antiguos beneficiarios armó su propia cooperativa de panadería y donaban cada semana productos al comedor original. Uno de los chicos, David, hoy con 20 años, se convirtió en profesor de robótica aplicada. Otro, Ámbar, dicta talleres de teatro para niños con traumas complejos. La fundación ya no dependía de mí. Y eso, lejos de dolerme, me llenaba de orgullo, porque el verdadero legado no es lo que uno controla, sino lo que sobrevive cuando uno ya no está. Una tarde, me invitaron a una entrevista en un canal nacional. La periodista me preguntó: si su madre le pidiera perdón hoy, ¿usted la perdonaría? Guardé silencio. La cámara me enfocaba, esperando una frase redonda, televisiva, pero yo solo pude responder con honestidad. No vine al mundo a castigar, vine a construir lo que a mí me negaron, un hogar. Y un hogar no se construye con rencor, sino con decisión. Después de esa entrevista, recibí miles de mensajes.
algunos de chicos que también habían sido abandonados, otros de adultos que nunca pudieron cerrar el capítulo con sus propios padres, y muchos de personas que, sin conocerme, me agradecían por haber dicho en voz alta lo que ellos llevaban en el pecho desde hacía años. Un día, durante una reunión informal, uno de los niños más pequeños de la fundación, Luis, apenas 7 años, me preguntó: ¿Y tú, Damián, de dónde saliste? Sonreí, me agaché y le respondí: de una panadería cerrada, pero también de un jardín con tierra buena, de una mujer llamada Clara, y de muchas manos que no me soltaron, porque el futuro, aprendí, no se escribe con lo que te dieron. Se construye con lo que elegiste hacer con lo que te faltó. Y aunque la infancia me fue arrancada sin aviso, el futuro lo fui sembrando, con paciencia, con rabia transformada y con amor. El mismo amor que hoy vive en cada pared de esta fundación, y que seguirá creciendo mucho después de mí. Al final, esta no fue solo una de esas historias de venganza donde el protagonista se impone sobre quienes lo traicionaron. Fue algo más profundo. Fue la historia de alguien que eligió no repetir el daño, sino convertirlo en refugio. De alguien que entendió que la justicia no siempre se gana en los tribunales, sino en cada vida tocada por una decisión valiente. Porque el verdadero triunfo no está en ver caer a quienes te dieron la espalda, sino en ver crecer a quienes ahora caminan contigo. Quizá tú también pasaste por algo parecido. Quizá alguien te dejó atrás, te subestimó e intentó aprovecharse de lo que construiste con esfuerzo. Si es así, deja un comentario con las palabras "también me pasó". Puede parecer pequeño, pero compartirlo es el primer paso para sanar. Y quién sabe, quizás tu comentario sea justo lo que otro necesita leer hoy. Si esta historia te tocó, te inspiró o te hizo pensar en alguien, dale like, compártela y suscríbete al canal. Así seguiremos trayendo más relatos reales que, como este, nos recuerdan que incluso desde el abandono se puede construir futuro. Gracias por quedarte hasta el final.